darle la voz para transmitir lo que ellos piensan y bueno, quiero compartir muchos de los conceptos que Eduardo nos ha mencionado, sobre todo el soñar. Soñamos que podemos, y lo que ayer decía Planchón cuando trabajamos internamente, que hay que tener utopías. Cuanto más utopía tengamos, cuanto más sueños tengamos, más lejos vamos. Y por eso yo solo sumo a tu primera parte. Yo lo sumo a creer que algún día el Uruguay va a ser un país agropecuario y que la gente, los uruguayos, van a tener una conciencia agropecuaria. Y no nos entregaríamos en eso. Quiero seguir peleando por eso. El resto creo que es una linda hoja de ruta para trabajar por un Uruguay sustentable, por un Uruguay agropecuario que cuide el medio ambiente. En lo que me toca a mí, voy a poner un poco... Voy a ser un poco más pragmático y desgraciadamente te voy a decepcionar, Eduardo, porque el día a día nos lleva a evaluar cosas que nos ahogan todos los días. Y podemos sí evaluarlos y proponer por dónde debería ir, a nuestro entender, el camino para el Uruguay. Me voy a referir, el contenido de lo que voy a hacer es hacer un contexto general primero de dónde estamos en el momento actual, en el mundo. Lo voy a llevar después a un contexto nacional, desarrollando cuáles son los aspectos positivos, los aspectos negativos, tratar de hacer algún comentario de perspectivas y propuestas. Y propuestas de dónde entiende la federación debería encaminarse el Uruguay agropecuario. Y el Uruguay en sí, porque lo que le ocurre al Uruguay decididamente le afecta al agro. Voy a tratar también de reflejar los conceptos que ayer se discutieron en el trabajo de las federadas. Y dado lo corto del tiempo que uno dispone, obviamente no podemos abarcar todo, por lo que voy a tratar de priorizarlos. En lo que se refiere al contexto nacional, en el ámbito externo, la inestabilidad es lo que manda el momento actual. La inestabilidad política en Brasil, cuando estaba insinuándose una salida de su recesión. La inestabilidad política en Argentina, cuando el agro vuelve por sus fueros. Y es esperable que Argentina esté compitiendo realmente en mercados muy importantes por Uruguay. Nos decía ayer Guillermo Vila, nuestro representante en INAC, para el año 2018-2019. Es decir, los cambios es lo más predecible en el contexto internacional de lo que estamos viviendo. Y para mencionar solo algunos de los que hemos vivido, el Brexit, la salida de Gran Bretaña del mercado común europeo, que no es menor, y nos va a dar una señal, la señal de que las economías tratan de alguna manera de protegerse de lo que ocurre en ese escenario de cambios y desafíos que nos toca vivir. Trump, en Estados Unidos, nadie esperaba que fuera a ganar. Y es un empresario y está introduciendo conceptos empresariales en la economía más importante del mundo, que van contra lo que acaba de exponer Eduardo, ya como una medida castigando a todos los que hablan del cuidado del medio ambiente. Y es bueno que Uruguay se pare enfrente, por chiquito que seamos, y digamos, no, nosotros no queremos eso. Es realmente priorizar un resultado económico a la vida de los futuros ciudadanos de nuestro planeta. Venezuela directamente afecta al agro a través del comportamiento económico que ha tenido y la inestabilidad política que incluso se refleja en nuestra propia sociedad, donde tenemos gente que apoya un sistema que nos preocupa a gran parte del continente. Y pueden haber más de este tipo de imprevistos. Se reafirma China como uno de nuestros principales mercados, no solo para la carne, tradicionalmente fue la soja, como lo figura a la derecha, se ve poquito, pero a la derecha en rojo es lo que ha sido la soja hacia el mercado chino, que es más de un 70% en los últimos años, y a la izquierda es la carne, que ven simplemente que va creciendo en su comportamiento, del orden del 27-26%. En el contexto nacional, creo que es justo hablar de los aspectos positivos y no solo ser crítico.
aunque a niveles muy bajos y menores a los previstos, vamos a continuar con un crecimiento del PBI. Tuvimos una serie, como lo decía Eduardo también, una serie de crecimientos que este año va a ser incluso un poquito mejor de lo que se esperaba. Se controló la inflación. De alguna manera el susto que nos pegaba cuando llegamos a los 2 dígitos, hoy se controló y estamos a unos niveles que están más o menos de acuerdo a lo que el equipo económico esperaba. Tuvimos una excelente temporada turística. Tuvimos unas excelentes condiciones climáticas que hacen que los resultados del agro sean mucho mejores de los esperados, y eso va a significar una inyección muy importante de dinero al gobierno que no lo esperaba. Y eso es un tema coyuntural, que lo debemos considerar como tal, porque las cuestiones de base no las hemos corregido. Es decir, vamos a vivir un bienestar que es engañoso, y eso lo tenemos que tener en cuenta. En cuanto a los aspectos negativos, todos lo vivimos, los altos costos de vida y de producción, que son básicamente provocados por un Estado que ha crecido y que gasta más de lo necesario y que transfiere ese crecimiento hacia el resto de la población, sin dar ninguna señal de ajuste. Aumenta el desempleo. Cada vez hay más uruguayos que no tienen trabajo y que pueden depender o buscan como solución todos los planes de ayuda. Hablando solo del sector rural, en los últimos 3 años hubieron 10.000 puestos de trabajo menos. Y yo con esto quiero compartir, haciendo un paréntesis, que en los últimos consejos de salarios la Federación Rural no firmó y tuvo que mediar el Poder Ejecutivo. No firmó porque este tema no estuvo arriba de la mesa, porque no estuvieron dadas las condiciones para que se pudiera discutir sanamente de lo que se le deben pagar a los asalariados rurales. Jamás se pudo discutir, estamos preocupados, porque perdemos del orden de 3.000 puestos de trabajo en el agro. Se sigue laudando por arriba de lo que las empresas pueden pagar, de lo que ofrece el mercado, y estas son las consecuencias. Otro aspecto negativo, y se ha reiterado y lo sufrimos, es el alto endeudamiento externo, que hoy es, si nosotros nos referimos a la deuda neta, es decir, lo que debemos más lo que tenemos de reserva, y lo expresamos como porcentaje de lo que vendemos, es el más alto de Latinoamérica después de Brasil. Brasil debe el 65% de lo que genera. Nosotros debemos el 61%. Estamos por arriba de Argentina, que nos sigue, que es 45%. Venezuela es 34%. Es decir, seguimos con una política que se ha trasladado año tras año, gobierno tras gobierno, de endeudar al país y trasladarle los problemas de hoy a los que vienen. Cada uruguayo de hoy, si lo pensamos así, debe $10.000. ¿Somos todos conscientes de eso? El alto déficit fiscal, que se habla que es casi el 4% del PBI, se habla. Porque ese PBI, que es lo que el Uruguay vende, lo que le ingresa, comprende los ingresos de las zonas francas, principalmente las papeleras, que no son ingresos genuinos del país. Ese dinero no entra al país. Quiere decir que si sacáramos eso como porcentaje del PBI sería mucho mayor aún. El alto déficit fiscal también no es patrimonio. Históricamente se ha gastado más. Me está fallando. Un poquito. Perdón. Decía que el alto déficit fiscal es un mal crónico y endémico
de nuestro país. Y es la fuente principal de los males que nos toca vivir. También, bien como hablaba Eduardo, no se respeta una regla básica de sustentabilidad cuando se gasta más de lo que se es capaz de pagar. Y parecería que la meta de los últimos gobiernos, salvo alguna excepción, es llegar hasta el próximo gobierno. Y al decir también de algún expresidente es entregarle la granada y sacarle el aro. Y encárgate tú. Sin pensar en políticas de largo plazo. Ahí me atrevo a soñar. Vamos a soñar que es posible cambiar. Vamos a soñar que podemos pensar en una paridad, aunque sea entre déficit y gasto, entre gasto y superávit, para que no ocurra que sigamos endeudando a las generaciones que vienen. Aspectos negativos. Las empresas públicas en quiebra sin que haya ningún responsable. Hasta ahora las empresas se funden y no aparecen responsables. A lo sumo se saca algún gerente, pero nadie responde a lo que se hace con el dinero de todos. ANCAP, ALUR, ALAS Uruguay, y puede seguir la lista. Y lo que es más indignante aún, cuando sabemos los sueldos de los gerentes de estas empresas fundidas, que son sueldos de primer mundo, que nos dan vergüenza, pero nos da vergüenza sanamente que exista ese tipo de realidades en nuestro país. Es decir, hay una pérdida de credibilidad en el sector político. ¿Cuáles son sus consecuencias? Obviamente, de algún lado hay que pagar las cuentas. ¿Y a quién se recurre? Prometieron que no iba a haber déficit, que no iba a haber un impacto fiscal. Bueno, aumento de tarifas públicas, aumento del precio de los combustibles, a pesar de la baja del petróleo. ¿Y el gobierno? ¿Redujo en algo sus gastos? ¿Quién paga el costo de todos estos errores? El pueblo. Y el pueblo trabajador. En el contexto sectorial y aterrizando todo el tema en el mundo agropecuario, los aspectos positivos. Este año el clima realmente nos dio una gran mano, como nos castigó el año pasado, nos lo está devolviendo con creces este año. Hay una clara recuperación de los precios de la lana, de la soja y de los lácteos. Hay un mercado internacional firme para la madera, para la lana, sostenido por las carnes rojas, aunque con una leve disminución en los precios, y el precio de los lácteos también recuperándose. Y como decía anteriormente, muy buenos rindes en las cosechas de verano. Se está hablando que en la soja estamos hablando de cifras récord preliminares, y bueno, el arroz nos viene sorprendiendo año a año, y a pesar de eso no pueden pagar los costos. Los aspectos negativos en el contexto sectorial, los costos en continuo ascenso. Las tarifas y los precios que son usados como fin de recaudación fiscal, sin reflejar la realidad de lo que realmente debemos pagar. Refiriéndose al gasoil, la línea roja es lo que debería, es la paridad cambiaria que se refiere, que es cuánto le cuesta al Uruguay tener un gasoil luego de haber pagado todos los impuestos. Y esa es la línea azul, perdón. Y la línea roja es lo que realmente pagamos. Esa brecha que comienza en el 2013 es parte de la política que se ha venido implementando al respecto. El precio de paridad de importación del gasoil hoy, pagando todos los impuestos, es 28 pesos. O sea, hay casi 14 pesos por litro que se embolsa el Estado. Si permitiéramos el reclamo de la Asociación de Cultivares de Arroz, el proyecto de ley del senador Da Silva, permitiríamos y le daríamos al Uruguay la flexibilidad para aprovechar momentos como el que me refería. Es decir, voy a hablar más adelante de este tema, pero quiero hacer esa salvedad. Es un momento en el cual podemos aprovechar esto y las condiciones están dadas y además le suman competitividad al Uruguay
para aprovechar este tipo de circunstancias, que si no, no la tiene. Y la perdemos. Con un fin que generalmente es bastante ineficiente. Pero ¿cuánto significa esto? Disculpen el tamaño, pero no sé, yo les digo. En azul es el consumo de gasoil. Son 800 millones de litros por año, más o menos, que el Uruguay consume. Y en rojo es la importación que realiza el Uruguay, que realiza ANCAP, que según nos informaba el otro día, anda del orden de los 17 pesos el gasoil importado en el puerto. Esto significa, si lo pasamos, esos 800 millones, a lo que pagamos, al sobreprecio que pagamos por cada litro de gasoil, significan 400 millones de dólares. Que se podrá decir, ¿qué hace ANCAP con la refinería, con el sueldo de toda la gente que trabaja? Da para pagarle el sueldo a mucha gente, los 400 millones de dólares. ¿Qué significa para el Estado no recibir los 400 millones de dólares? Bueno, ¿cuánto significa la recuperación de actividad en la frontera? Que en Brasil el gasoil sale 28 pesos, en Argentina sale 32. ¿Qué significaría que en vez de ir a comprar como se va, y tenemos que ser fieles a nuestra realidad, esa actividad se diera en el Uruguay? Generaríamos impuestos directos, trabajo, actividad más genuina. ¿No sería mejor usado esos 400 millones de dólares, quedándoselo a un Estado ineficiente? Pero hay otros aspectos que no son menores, que deben ser considerados cuando se manejan políticas que fijan un sobreprecio a un insumo tan importante como es el gasoil. Y me refiero concretamente que limita las áreas posibles de realizar agricultura y forestación. Y nosotros lo sufrimos, somos del noreste, y el flete mata. En vez de poder aprovechar el potencial productivo que tienen nuestros suelos, permitir diversificar las empresas que están en el noreste o oeste del país, no lo podemos hacer porque tenemos un gasoil, un flete artificialmente alto. ¿Cuánto significa de costo de ese potencial de ingresos genuinos que el país debe resignar? Eso debe ser tenido y evaluado en cuenta. La energía eléctrica es el otro aspecto que también mencionaba Eduardo y que tiene un manejo similar. A pesar de tener un parque eólico, que es orgullo nuestro, y si quieren recordamos un poquito más, muchos de nosotros nos acordamos de cada vez que prendían la usina de Valle, el combustible subía. Hoy casi el 90% de la energía que genera Uruguay la genera en base a fuentes sustentables. Estamos muy cerca del país que queremos. Ojalá lleguemos a no tener que importar más gasoil, y lo podemos hacer. Y soñemos, podemos hacerlo. Pero a pesar de contar con esa finalidad y simplemente por medidas recaudatorias, le vuelvo a pedirle disculpas por el tamaño. Esperaba tener una pantalla más grande. Pero yo se los leo. Ahí lo que puse fue el costo de la energía en Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. Y en resumen, los hogares uruguayos pagan por cada megavatio $291. Esto implica un precio que es 43% mayor al de Brasil, 46% más alto que el de Chile, y si se compara con Argentina, es 2,5 veces más alto. Eso es lo que pagan las familias del Uruguay por la energía que en teoría debería ser más barato. Si lo llevamos a la industria, en la industria frigorífica el costo promedio de energía eléctrica por cada cabeza faenada son aproximadamente $17 por animal. Estos son 30 millones de dólares aproximadamente al año. Es un 300% superior a lo que pagan la industria frigorífica de Paraguay. Y en esas circunstancias, solito, es que Uruguay exporta energía y exporta a 79 megavatios.
cuando las familias pagaban los 291 dólares megavatio. ¿Cómo explicamos eso? ¿Es justo? ¿Es sustentable? Otro aspecto negativo es obviamente la pérdida del valor del dólar. Y por más que se nos explique de arriba para abajo con diferentes argumentos, gobierno tras gobierno, de por qué el dólar está y es porque está débil afuera, la verdad es que escuchamos todos los argumentos y ninguno nos convence más que sencillamente es utilizado como una herramienta de la política monetaria para controlar la inflación, para controlar la deuda externa, para controlar la emisión, y eso es más importante, sí medir los gastos que le provocan al sector exportador. Bueno. Esta es la diferencia entre lo que debería valer y lo que vale. O sea, en azul es lo que vale y en rojo es lo que debería valer. Y acá lo pongo simplemente para hablar de la tasa de tipo real efectivo global, que es un indicador que evalúa cómo varía el valor del dólar en nuestros principales socios comerciales, tanto compradores como vendedores, que es la parte real. Y abajo, la línea celeste es la inflación. Es decir, realmente hubo un efecto en el control de la inflación por la aplicación de la política de control monetario o del control de valor del dólar. Otro aspecto negativo que realmente preocupa hoy al sector agropecuario es una presión impositiva asfixiante. Y esto la Federación Rural en su momento lo advirtió. Y es básicamente porque tenemos una cantidad de impuestos que son ciegos y están basados en la tierra, que ahora voy a ir a eso. Pero más que nada, al bajar el PBI agropecuario, que es lo que está sucediendo por la caída en los volúmenes y los precios que hemos sufrido en el pasado y que aparentemente se están recuperando, aumenta la presión tributaria. Nos entra más, pero seguimos pagando lo mismo. La mayoría de los impuestos que paga al agro, como lo dije bien, son ciegos y son a la tierra. En el 2016, los impuestos a la tierra, que fueron 161 millones de dólares, fueron el 63% de todos los impuestos que paga el agro. Y de esos impuestos a la tierra, casi la mitad fue la contribución inmobiliaria rural. Si sumamos aumento de costos más atraso cambiario, es pérdida de competitividad, que es lo que más nos preocupa y es lo que más salta dentro de las ponencias que hemos recibido de la Federación Rural. Un país que tiene la única salida a través de las exportaciones, y las exportaciones sobre todo basadas en el agro, la competitividad en la vida. Si nosotros medimos la competitividad por el indicador que les hacía mención, ahí tenemos desde el 77 hasta el 16. Está marcado ahora un poco más oscuro lo que ocurrió en la década del 90. Es decir, tuvimos una pérdida constante de competitividad. Tuvimos una recuperación a comienzos del 2000 en el gobierno de Valle y de vuelta una caída profunda y constante en términos de competitividad a valores similares al quiebre de la tablita, que es la primera caída que está a la izquierda. Es decir, le vuelvo a reiterar, este es un indicador que refleja la evolución de la moneda del dólar americano en nuestros principales socios comerciales. ¿Y cuáles son las consecuencias que provocan todas estas cosas que hemos hablado? Es el tercer año consecutivo que las empresas agropecuarias muestran deterioros en sus cuentas. Debo agradecer a la Dirección de Estudios Económicos de la ARU, de la cual he tomado estos resultados, que básicamente resumen todos los resultados en los cuales el sector tiene para poder evaluarlos. Los de FUCREA, los del Plan Agropecuario y los modelos de la Asociación Rural. Yo se los leo, estos son los resultados de empresas criadoras. Sencillamente, lo que están lejos, vean las tendencias de los últimos años. Van 3 o 4 años, dependiendo de cuál orientación,
que bajan los resultados en las tres fuentes que consideramos. Estos son el ingreso de capital de los sistemas creadores. Estos son los del ciclo completo. Estos son los de invernada. Y estos son los de la lechería, que desgraciadamente son los que más han bajado. Estos son datos reales y son las consecuencias de las políticas que se han estado aplicando en los últimos tiempos y que de alguna manera hemos tratado de describir de la manera más sencilla. ¿Qué hace la gente para sobrevivir? Se aumenta el endeudamiento. Y si lo volvemos a hablar lo mismo, si lo expresamos como porcentaje de lo que ingresa, hoy estamos hablando casi del 80% de lo que nos ingresa es lo que debemos. Pero vamos a verlo más detalle. Nuevamente pido disculpas por el tamaño. Pero acá lo que dice es que el Uruguay agropecuario debía en el 2005 400 millones de dólares. En el 2016 debe 2.381 millones de dólares. Les recuerdo que en el 2005 fue la solución a un endeudamiento, una situación de endeudamiento gravísimo, donde cual perdimos muchísimos productores y que fue una de las promesas del gobierno Tabaré Vázquez en aquel momento, que creó un fideicomiso en el cual lavó las carteras bravas de la banca y bueno, muchos de ellos hace rato que no son productores. Es decir, en 12 años más o menos hemos multiplicado por 6 el nivel de endeudamiento. Lo hemos planteado y obviamente este endeudamiento no es como aquel que venía de una sobrevivencia, de tratar de seguir siendo productores. Acá hay mucho de inversión, hay mucho de un Uruguay que creció, de un país agropecuario que compró maquinaria, que invirtió, es decir, un endeudamiento relativamente sano. Pero eso va cambiando y la realidad más cruda está ocurriendo en el sector lácteo, que necesita sobrevivir. Y por más que se nos diga que no ha aumentado con respecto a hace 2 años, la capacidad que tiene el sector para enfrentar esa deuda ha empeorado notoriamente. La consecuencia de esta situación es una gran iliquidez que ahoga y desmotiva al productor. En el sector ganadero, permítanme hacer algunas también consideraciones. Si bien el decreto del dressing de septiembre del año pasado fue un avance importante, porque de alguna manera se fijó lo que se puede sacar, y la realidad que teníamos antes, donde el dressing, que es lo que se saca entre la tercera y la cuarta balanza, antes era entre el 2 y el 12%, variaba, dependiendo de si vendían abasto o si se exportaba. Hoy la aplicación de este decreto ha permitido que más o menos se establezca entre 7,4 el dressing, cuando el promedio era 6,9. Es decir, es un avance, pero la desconfianza en la transparencia, en la transferencia de precios, de exportación al productor sigue vigente. Y eso es un tema que tenemos que tenerlo en cuenta, porque esa desconfianza es la que limita las posibilidades que podemos tener para adelante. Es decir, con todo lo que hablamos hoy, Uruguay, un país que cuida el ambiente, Uruguay, un país que tiene prácticamente todos los mercados, que es bien visto, sin embargo, los productores recibimos menos que los paraguayos. En cuanto a las perspectivas, entendemos que no deberíamos esperar mayores cambios en lo que se refiere a precios. Si uno hiciera un proyecto y por hoy habla de una tonelada, un precio de tonelada de exportación de 3.000 y pico de dólares por la carne, es lo esperable. Que la leche en polvo ande en 3.000 dólares, también. Y que la soja ande en 300 y pico de dólares, está bien, tenemos cerquita los 500 dólares, pero va a ser difícil que eso vuelva. Es decir, los valores actuales es de esperar que no nos cambien mucho, salvo condiciones no predecibles. Es decir, el futuro no está por el lado de los precios, el futuro está por el lado de la competitividad y por hacer realidad el potencial productivo que tiene el Uruguay para incrementar esa productividad.
Uruguay tiene en el campo el camino más real para generar más trabajo y recursos genuinos para el país. Estamos convencidos de eso. Pero para hacerlo se le tiene que dar el marco imprescindible para que lo haga, que no es lo que acabamos de ver. Para ello el Uruguay precisa recuperar competitividad. No podemos ni debemos exportar más ineficiencias, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Necesitamos una regla fiscal que limite la arbitrariedad del gobierno de turno para endeudar a los uruguayos, para gastar a los uruguayos. Por más que sabemos que existe una regla que intenta eso, a la hora de la verdad no sirve, porque el Estado continuamente sigue gastando más de lo que debería gastar. Precisamos un tribunal de cuentas con poder punitivo, porque hoy observa a las empresas y las las instituciones públicas hacen caso omiso a las observaciones que le hace el Tribunal de Cuentas. Es hasta vergonzoso escuchar las explicaciones de los responsables de esas instituciones, ministerios, que explican el porqué y cómo llevan las observaciones. Esas observaciones, yo voy más lejos, deberían hacerse responsables. Ellos son los partidos a los que representan de los errores que cometen. Es por eso entonces que necesitamos, ya lo tenemos, es proveer al Tribunal de Cuentas de un poder punitivo, ejemplarizante, para aquel que hace cosas que castigan y manejan el dinero de todos los uruguayos, reciba el castigo que tiene que recibir o la recompensa. Dado que hemos logrado controlar la inflación, hablamos que estamos en un 6%, que es dentro de lo que se deseaba, y que hay mejores expectativas para que el PBI nacional crezca, de la mano del turismo, de la mano de la ayuda que nos dio el clima. Es probable que crezcamos más de lo que estaba previsto, es decir, estamos mejor de lo esperable. Bueno, ¿se justifica seguir apretando a un sector tan importante como ese sector agropecuario, que es el que genera las principales divisas del país? En base a ese razonamiento es que pedimos un dólar americano de valor competitivo y que refleje fehacientemente lo que ocurre con nuestros socios comerciales. Eso es lo que pedimos. Y hago mención a lo que Trump ha pedido hoy a sus encargados de economía, que le mantengan un dólar competitivo, a pesar de que tiene un enorme mercado interno. Australia, lo dijo Eduardo también, mantiene un dólar competitivo. ¿Estamos nosotros, un país así, en condiciones de mantener un dólar fuerte para poder competir con ellos o competir en el mercado internacional? Es ilógico. Es sencillamente alguien que no le da la prioridad que le debe dar al tema. Porque no puedo creer que ninguno de los integrantes del equipo económico de este gobierno y de los anteriores no sepa de esto. Es sencillamente que ponen adelante los otros principios que antes hiciera mención. Tenemos que bajar el precio de gasoil. Debemos pedir la baja del precio de gasoil. Debemos luchar por un gasoil productivo. Cuando Mujica lo propuso, entendemos que era una utopía, pero hoy estamos en condiciones de hacerlo. Hoy hay mecanismos para determinar quién puede usar el gasoil productivo y cuánto, de acuerdo a lo que haga en su actividad, y controlarlo. Y si hay alguien que utiliza el gasoil productivo en forma indebida, que se lo castigue. Le podemos poner un color diferente al gasoil. De hecho, no estoy inventando nada. En Francia ocurre, en Alemania ocurre. Y aquel que lo agarran con un gasoil productivo en el tanque, en una 4x4, como le gusta decir, arriba de las dunas, hay que sacársela. Es lo menos que hay que hacer. Pero tenemos que proponerlo. Hoy están dadas las condiciones para que podamos luchar por un gasoil productivo. ¿De qué forma? Hoy estamos hablando de la libre importación de gasoil. De permitir
una importación libre de acuerdo al precio de paridad. Y aquí retomo también lo que había dicho Eduardo. Aprovecho de que estamos hablando de los combustibles, que estamos hablando de ANCAP. ¿No será el momento de repensar en ANCAP? De repensar ANCAP, así como se repensó el Correo, se repensó Ansel, se repensó el Banco de Seguros. ¿No mejoraron esas empresas después que las volvimos a pensar? ¿No será el momento de que le toca pensar el monopolio de ANCAP? ¿Cómo lo podemos mejorar? No estoy diciendo que sea privado, pero ¿cómo lo podemos mejorar? ¿No será el momento? Otra medida que pueden bajar el precio de gasoil y que hemos insistido, ustedes saben, en el gasoil, todo lo que consumimos gasoil, hay 3 pesos que van para el boleto urbano. ¿Por qué no se los pasamos a la nafta? Porque hoy las diferencias entre nafta y gasoil no son las que había en el pasado. Y normalmente los autos a nafta son usados con fines que no son de trabajo productivo. No todos, pero muchos de ellos. ¿No será una manera también de aliviar? Otra manera que la Federación viene planteando hace tiempo es la capacidad de deducir IVA, aumentarla dentro del IRAE, porque está muy limitada. Y cuando se fijó incluso eran esquemas productivos mucho menos productivos e intensivos de lo que son ahora. Hoy se gasta más. ¿No será el momento también de permitir deducciones mayores? ¿No será el momento de permitir que se deduzca el IVA a aquellos que pagan IMEVA, que son pequeños productores y que hoy lo tienen que pagar cuando empresas grandes no lo pagan o lo devuelven? Hay que bajar los precios de la energía. Es el otro insumo. Es la otra pata importante que necesitamos para recuperar competitividad. Y lo que estamos haciendo es que permita a que UTE manifieste su buena gestión, porque hay que decirlo, UTE no ha sido de las peores empresas públicas en cuanto a la de su gestión, pero sin embargo nos sale carísimo a la familia uruguaya al producir. Permitámosle que su buena gestión sea trasladada al público, que esa es la función que debe tener cualquier empresa pública, brindarle el servicio a sus ciudadanos más barato y mejor que pueda, no que lo ahogue, no que le complique la vida para poder terminar fin de mes. En este sentido también es impostergable la concreción de acuerdos comerciales que, si bien sabemos hay una clara sensibilidad de parte de los responsables del manejo de la política exterior, no hemos llegado a cosas concretas. Hoy Uruguay deja 600 millones de dólares en la carne, en las fronteras, para poder venderle su producto. A manera de comparación, Chile tiene este tipo de acuerdos ya concretos con el 100% de sus mercados. Nueva Zelanda tiene el 80%. Y Uruguay tiene un 50%. Queda mucho por hacer. Y no basta con intención. El tiempo nos ahoga y esto tiene que hacerse ya. Se debe aliviar la carga impositiva al sector. Aliviar no quiere decir que paguemos menos. No quiere decir que el agro no quiera pagar. No, quiere pagar de acuerdo a sus posibilidades. Y no, como cuando está pasando en peores momentos, como los pasó el año pasado y todavía estamos viendo la secuela, deba pagar igual. Incluso en algunos casos aumentar. Por eso es que debemos ser más amigables, sustentables en lo que se maneja el tema de la política económica. Se debería dar ahogo financiero a todos esos productores que hoy se ven complicados, porque todo lo que generan, a pesar de los precios que yo dije hoy, son razonables en un contexto histórico, no alcanza. Se nos va. Y cuando venimos con alguna catástrofe de cualquier índole, y no quiero meterme en detalle, es peor todavía. Entonces, lo que proponemos es que lo que se le propuso al sector lácteo sea para todo el sector agropecuario. Es que durante un año no se paguen los vencimientos, se posterguen los vencimientos y que cada productor negocie caso a caso su posible reperfilamiento. Para todos. Para el sector ganadero, de acuerdo a lo que hablamos, proponemos retomar una forma de trabajo que teníamos antes del 2013, donde muchos de nosotros participábamos de reuniones y todos hablamos de qué novillo producir,
de qué mercado deberíamos hablar, no estábamos enfrentados. Estábamos mirando juntos el futuro. Proponemos hacer lo mismo y que el objetivo común de ambos sea maximizar las exportaciones, que es lo que el Uruguay precisa. Y en ese contexto, y por lo que dije anteriormente, debemos reafirmar la posición de la Federación Rural en cuanto a la conveniencia de que los pagos sean en tercer balance. Por lo que dije anteriormente, si bien el decreto fue un paso positivo, creemos que la desconfianza que existe hoy entre productores e industria no nos permite avanzar por ese camino. Y si uno puede evaluar, a ver, otra cosa que explica esa desconfianza. Si bien hemos bajado, hemos controlado el dressing, la baja de ese dressing que yo les hablaba, hoy anda en 7 y pico %, no justifica en nada la diferencia de precios que hoy estamos obteniendo los productores con respecto al valor de exportación. Hay mucho más que realmente esa transferencia no nos llega. Y esas son las cosas que no nos explicamos. Por eso que mientras existan ese tipo de diferencias que no las podemos explicar, creemos que lo mejor es pagar en tercer balance. Que no se tenga en cuenta la calidad es relativo. Hay lugares en el mundo en el cual en la tercera balanza se mide el área de ojo bife y se establece la calidad. Ahí mismo ya puede decir, un animal que no se le tocó nada, está entero, se le mide el área de ojo bife y aquellos animales que son mejores se pagan mejor. Se puede terminar un sistema de crédito de pago por premio, que después, arriba de la base, se arregle. Es decir, hay mecanismos que podemos transitar y eliminar esa desconfianza por ahora. Ojalá lleguemos a la quinta y sexta balanza, como dice el ministro, que compartimos, pero creemos que no están dadas las circunstancias en este momento para encararlo. Y me quedan muchos temas en el tintero, pero no quiero dejar pasar la gran demanda que tenemos en cuanto a infraestructura. Hoy me referí del costo del gasoil que limita las áreas agrícolas y forestales de toda esta región. Pero también no tenemos puertos. Hay un proyecto de hidrovía de la Laguna Merín, un proyecto de aguas profundas en el este, recuperar nuestro tren. Esta es la vieja estación Artigas de AFE, que está en estas condiciones. Algo tan importante para reducir el costo de los fletes en un país agrícola, exportador, que tiene que transportar mucho volumen, no puede estar en estas condiciones. Entonces estas cosas, por más que sean utopías, las tenemos que tener presentes. Tenemos que luchar para poder hacer realidad la hidrovía de la Laguna Merín y por tener un puerto más cerca, y no que nuestros productos tengan que cruzar el país. Para finalizar, la política económica actual en realidad ha sido perversa con el sector productivo y exportador. Lejos de fortalecer a quien precisa, ha puesto sobre sus espaldas costos que le quitan competitividad y lo desmotivan. Por eso la cuestionamos y porque nos envuelve en un círculo vicioso cuyas consecuencias las sigue pagando el pueblo trabajador y en especial aquellos que no tienen un sueldo fijo a fin de mes. La agropecuaria nacional, una vez más, como tantas otras veces, está llamada a sacar el país adelante. Pero para ello precisa tener confianza y recuperar expectativa. La confianza es el insumo más importante para poder producir. Pero para ello es fundamental enfrentar este desafío con trabajo. Todos los uruguayos juntos, sin divisionismos y sin egoísmos. Estamos convencidos que si el campo crece, el Uruguay avanza. Por eso, apostemos en nuestra gente de campo, que es nuestra principal riqueza. Muchas gracias. Bueno, tenemos 3 preguntas acá, que algunas son más reflexiones que preguntas, y tenemos 2 disertaciones más.
trataremos de ser extremadamente breve en esto. Para el ingeniero Blasina, que en Uruguay se han hecho estudios que miden el balance del carbono en el campo natural, primero lo felicitan por la exposición, y que se han hecho y que lamentablemente el balance ha sido cero. Y esto hace que la ganadería en campo natural no tenga un balance ni siquiera positivo de acuerdo a los estudios que se han hecho. Trato de interpretar, no sé si el ingeniero Blasina tiene alguna reflexión con respecto a esto. Sí, muy brevemente, sí, he hablado con gente de INEA, me ha dicho eso. Creo que hay experiencias a nivel de productores individuales que dicen otra cosa y me parece que no nos deberíamos quedar con ese empate que dio algún caso de estudio. Gracias. Las otras dos son para ambos y en el contexto de lo que se dice, pero hay preocupaciones en que hay empresas grandes y sobre todo en el tema forestal que no pagan impuestos y que los que siguen pagando impuestos son los productores rurales chicos, familiares, y que con respecto a esto, ¿qué futuro tenemos con esta orientación